Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV Emin Gubens y Iler solo para ellos. Paseos nocturnos, escapadas secretas, vacaciones que nadie conocía. Por primera vez, Ilsu se sintió en paz. Y por primera vez, Emin se sintió tan profundamente enamorado de alguien. Comienza la tormenta, las primeras grietas. Pero ningún amor es perfecto. El comportamiento distante de Emin a veces lastimaba a Ilsu. Los altibajos emocionales de Ilsu, a su vez, cansaban a Emin. Una noche. Ilsu, ¿de verdad me quieres en tu vida? Emin guardó silencio durante un largo rato. Y ese silencio era, en realidad, la respuesta a todo. El aroma del chisme, la relación sale a la luz. Por mucho que intentaran ocultarlo, el aroma de su amor se había hecho presente. Una fotografía. Una foto que supuestamente los mostraba juntos se viralizó rápidamente en las redes sociales. Están enamorados Ilsu de Mirsi y Emin Gubens. Los titulares se sucedían uno tras otro. Ambos guardaron silencio. Pero este silencio solo avivó los rumores. La gran pelea, al borde de la separación. Presión mediática, agendas de trabajo intensas y falta de comunicación. Cuando todo se acumuló, la explosión se volvió inevitable. Una noche, tuvieron una fuerte discusión. Ilsu, entre lágrimas, ya no quiero esconderme más. Emin, tajante, yo tampoco quiero una relación de la que todo el mundo hable. Esa noche, la puerta se cerró de golpe. Y se separaron. Separación, silencio y añoranza. Tras la separación, ambos se sumieron en el silencio. Ilsu se volcó en su trabajo, pero en el fondo, estaba dolida. Emin se aisló por completo. Pero hicieran lo que hicieran, no podían olvidarse el uno del otro. Años después, un reencuentro. Pasaron los meses. Un día, sus caminos se cruzaron de nuevo en una fiesta. Esta vez, sus miradas eran más intensas. Había más historias, más dolor en esos ojos. Emin se acercó lentamente. ¿Estás bien? Ilsu sonrió levemente, no tanto como tú. Amor inconcluso o un nuevo comienzo. Después de aquella noche, volvieron a hablar. Pero esta vez con más cautela, con más madurez. Las heridas del pasado aún estaban abiertas. Pero sus corazones seguían perteneciendo el uno al otro. Conclusión. El amor termina o se transforma. La historia de Ilsu de Mirsi y Emin Gubens no fue una historia de amor clásica. Fue la historia de un vínculo que el tiempo, la distancia y las personas no pudieron cambiar. Quizás no alcanzaron un final feliz juntos. Pero la huella que dejaron en la vida del otro jamás se borraría. A la sombra de un amor prohibido, Ilsu de Mirsi y Emin Gubens. Capítulo 1. La noche en que los ojos hablaron. Estambul. Noche. Y las verdades ocultas bajo las luces. Aquella noche no fue una fiesta cualquiera. Fue un evento que reunió a las figuras más prominentes de Turquía, un derroche de lujo y esplendor. Pero nadie sabía que esa noche se escribirían las primeras líneas de un amor del que se hablaría durante años. Ilsu de Mirsi.
un nombre que se oía con frecuencia últimamente, atrayendo la atención tanto por su misteriosa presencia como por su belleza. Llamaba la atención allá donde iba, pero esa atención la incomodaba, porque ocultaba mucho más de lo que se veía. Emin Gubens, por otro lado, pertenecía a un mundo completamente distinto. Era callado, era distante, y, lo más importante, era un hombre en quien era difícil confiar. Pero esa noche, todo cambió. Una mirada, un punto de inflexión. Mientras Ilsu caminaba entre la multitud, se detuvo un instante. Sintió algo. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Emin. El tiempo se detuvo. La multitud a su alrededor, la música, las conversaciones, todo pareció desvanecerse en un instante. Solo existían dos personas en ese momento. Vio la mirada, pero era demasiado tarde. Emin la había visto, y a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Capítulo 2. Un amor que comenzó con mensajes. Después de esa noche, nadie volvió a acercarse. Pero la historia no terminó ahí. Porque el amor moderno ya no comienza con contacto visual, sino a través de la pantalla. El primer paso lo dio Emin. Un breve mensaje, mayor que: no pude olvidar tus ojos aquella noche. Ilsu tardó mucho en responder. Minutos, horas, y finalmente, simplemente escribió: mayor que, yo tampoco. Fue entonces cuando emprendieron un camino sin retorno. La confidencialidad de las noches. Los mensajes se convirtieron en días, los días en semanas. Al principio, todo era inocente. ¿Qué haces? ¿Dormiste? Hoy pensé en ti. Pero entonces, comenzaron las confesiones. Ilsu habló de su pasado, de los lugares donde había sufrido. Emin, por otro lado, hablaba con alguien de verdad por primera vez. Se formó un vínculo invisible entre ellos. Pero este vínculo era peligroso. Capítulo 3. El encuentro secreto. Cuando planearon su primer encuentro, ambos sentían miedo. Porque no se trataba de un simple encuentro. Esto pondría a prueba la autenticidad de sus sentimientos. Eligieron un lugar pequeño y tranquilo. Un lugar donde nadie los conociera. Cuando Ilsu entró, Emin ya había llegado. Se puso de pie. Se miraron fijamente durante un rato. Entonces Ilsu sonrió. «¿Eres real?», Emin respondió en voz baja. «Tú eres aún más real». Capítulo 4. La forma más peligrosa de amor. Cuando comenzó su relación, establecieron una regla. Nadie lo sabría. Ese sería su mundo. Pero el amor secreto es el amor más peligroso. Porque crece al ocultarse. Y al crecer, arde. Paseos nocturnos. Vacaciones secretas. Escapadas espontáneas. Ilsu era más feliz que nunca. Emin estaba más enamorado que nunca. Pero todo lo bello tiene un precio. Capítulo 5. Celos y grietas. El primer problema comenzó de forma sutil. Un día, Ilsu le preguntó a Emin: «¿Por qué no me presentas a nadie?». Emin no respondió. Ese silencio le dolió profundamente a Ilsu. Luego vinieron otras preguntas. «¿Qué soy para ti? ¿A dónde va esta relación?».
Emin volvió a guardar silencio. Y ese silencio se convirtió en una tormenta. Capítulo 6. El chisme se explota. Y sucedió. Una fotografía. Una foto borrosa de ellos juntos en un lugar lejano. Pero fue suficiente. A la mañana siguiente, los titulares. Se ha revelado el amor secreto. Ilsu Demirci y Emin Gubens pillados. Los teléfonos no paraban de sonar. Llegaban los mensajes. Pero lo peor, la confianza se había roto. Capítulo 7. El gran destrozo. Ilsu ya no quería esconderse. Emin, en cambio, quería que todo siguiera siendo aún más secreto. Y esa noche, la explosión ocurrió. Ilsu gritó: "No quiero ser una sombra en tu vida". Emin fue firme: "Esta es mi vida". Los ojos de Ilsu se llenaron de lágrimas. "No quiero una vida así". La puerta se cerró. Y en ese momento, el amor quedó atrás, al otro lado de la puerta. Capítulo 8. Separación y silencio. Tras la separación, ambos se distanciaron. Ilsu se volcó en el trabajo. Pero lloraba por las noches. Emin se volvió aún más retraído. Pero la veía por todas partes. Huyeron el uno del otro. Pero no pudieron escapar de sus corazones. Continuará en el próximo capítulo. Un reencuentro después de muchos años. Nuevas relaciones y crisis de celos. El gran regreso. Y se revela un secreto escandaloso. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta